Hola, buenas tardes a todos. Soy David Villar, becario FPU del Departamento de Lingüística General y Estudios Orientales de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer a Cristina la edición de este libro, también al Observatorio de Religiones Comparadas y a la Asociación de Jóvenes Investigadores en las Religiones, la que formó parte por la organización de estas charlas. Como todos sabéis, debido a la situación de excepción por la pandemia del coronavirus, me gustaría felicitar al resto de compañeros que han participado en estas charlas por sus grandes comunicaciones y también animar al resto de conferenciantes que quedan por participar, que seguro que harán un gran trabajo. Antes de empezar con este tema, me gustaría dedicar también, por supuesto, unas palabras a todas aquellas personas que están en sus casas, en especial a las que están sufriendo esta enfermedad, a las que han tenido familiares con esta enfermedad o que han fallecido, darles todo mi apoyo y mi ánimo, y también a todos aquellos como yo que estamos en cuarentena, gracias a Dios, bien, pero bueno, animaos a todos vosotros a pasar esta situación. Como podéis ver, el título de mi conferencia se titula Las enfermedades de los reyes de Israel y Judá en los libros de Unidos Reyes y Unidos Crónicas. ¿Por qué una conferencia de este tipo? Bueno, en primer lugar, he realizado una conferencia sobre enfermedades porque estamos en una situación de excepción debido a una enfermedad. Esta es la simple razón. ¿Y por qué de los reyes de Israel y Judá en estos libros? Bueno, pues porque yo me dedico a una tesis, estoy realizando una tesis doctoral que lleva por título Cronología de los reyes de Israel y Judá. Como tengo un conocimiento de estos libros, he decidido estudiar la enfermedad en estos libros. ¿Por qué Reyes y Crónicas? Bueno, pues porque la historia de los reyes de Israel y Judá se cuenta sobre todo principalmente en estos dos libros. También tenemos pasajes en Isaías y en Jeremías, pero bueno, una importancia para este trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el propósito de este tema? Pues como veis, va a ser analizar cada uno de los episodios asociados a la enfermedad en los cuales se hayan visto afectados reyes tanto de Israel como de Judá. Para ello, ¿cómo he estructurado esta? En primer lugar, veremos lo que se ha identificado como enfermedad. En segundo lugar, una breve introducción sobre qué son los libros de Reyes y de Crónicas. Después pasaremos al tronco de esta presentación, en el cual se verán cada uno de los episodios relacionados con la enfermedad en los Reyes de Israel y Judá, por orden cronológico. Y después realizaremos una serie de conclusiones y comentaré lo que puede ser una propuesta interesante de estudio para el futuro. Dicho esto, pasamos al primero de los aspectos. ¿Qué es lo que se ha identificado como enfermedad? ¿Qué es lo que identifico yo como enfermedad en esta comunicación? Bueno, pues para ello me he servido de las dos perspectivas que conocemos que se aplican en la antropología, ¿no? Y que utilizamos también en otras ciencias sociales, como la perspectiva EMIC y la perspectiva ETIC. ¿Qué es esto? Bueno, pues he utilizado la perspectiva EMIC, la perspectiva propia del fenómeno observado, en este caso la Biblia hebrea, y he cogido aquellos fenómenos asociados a lo que en la Biblia hebrea se traduce en hebreo por enfermedad. Con esta palabra, jalá, es un verbo, pues he cogido todos los episodios en los cuales los reyes de Israel y Judá aparezca algún elemento asociado a esta palabra, ¿de acuerdo? La que se traduce por enfermedad. Pero también he aplicado la perspectiva ética, es decir, la perspectiva del observante, en este caso la mía. Por ello también veremos fenómenos que no están asociados a esta palabra para enfermedad en hebreo, pero que sí que corresponden a una definición de lo que nosotros entendemos por enfermedad, aquí explicitada en nuestro diccionario, la RAE, ¿no? Cualquier alteración más o menos grave de la salud. Entre estos fenómenos está la lepra, ¿de acuerdo? La lepra, como veréis, aparece en estos textos, no asociada a la palabra enfermedad en hebreo, pero sí que es una enfermedad para la definición que tenemos nosotros, ¿no? No voy a comentar más al respecto. Para los que le interese un análisis
bastante interesante de lo que es la lepra en la Biblia lo tenemos en Levítico 13. Dicho esto, comentaré brevemente lo que son nuestras fuentes para esta comunicación, ¿no? Los libros de 1 y 2 Reyes y de 1 y 2 Crónicas. Decir únicamente que los libros de Reyes tratan la historia del antiguo Israel, concretamente desde el inicio de la, bueno, dependiendo de la versión del texto que cojamos, si es la griega o la hebrea, con el reinado de Salomón en la griega, con el fin del reinado de David en la hebrea, hasta la caída del reino de Judá por la conquista de Nabucodonosor II en el imperio babilónico y el exilio a Babilonia. Los libros de crónicas son una elaboración de diversos materiales de la Biblia, entre ellos también toman como fuente, sobre todo crónicas, el libro de Reyes, y abarcan la historia del antiguo Israel, desde los orígenes, desde Adán, hasta el decreto de Ciro el Grande, decreto que pone fin al exilio a Babilonia y permite a los judíos exiliados volver a lo que eran los territorios del antiguo Israel. Si alguien quiere más información al respecto, hay ingente cantidad de bibliografía, pero un buen libro en el cual únicamente, es decir, en el cual no solo podréis ver información acerca de las crónicas, sino del resto de la Biblia en general, es este que aquí os indico. Dicho esto, pasamos a analizar cada uno de... En primer lugar, el primer rey del cual tenemos información en la Biblia hebrea que sufrió una enfermedad fue el rey Asa de Judá. Un rey cuyo gobierno se ha situado tradicionalmente a finales del siglo X, inicios del siglo IX a.C., y en el que, como vemos en estos textos de Reyes y Crónicas, parece ser que en su ancianidad enfermó de los pies. Aquí tenemos la raíz señalada, la palabra para enfermedad resaltada en rojo. Y esta enfermedad que sufrió de los pies, pues es una enfermedad que se ha acostumbrado a interpretar como la gota, ¿no? Es una enfermedad que en griego se traduce como podagra, que es dolor de los pies, y se ha interpretado como gota, según una de las fuentes más importantes que tenemos para estudiar las enfermedades es esta enciclopedia que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sí que es interesante la interpretación que hace de esta enfermedad de Marvin Sweeney, uno de los comentaristas de Reyes que aquí tenemos, ya que él dice que esto de los pies en realidad alude a los genitales y que es un tipo de dolencia genital. No he encontrado ninguna otra fuente en la cual se comentase esto, así que si alguno de vosotros veis este vídeo y tenéis más información, porque no he visto incluso en la nota a pie, es decir, no hay nota a pie de este comentarista para esta interpretación. Entonces, no sé de dónde puede sacar este tipo de conclusión, y tampoco en la Biblia hebrea aparece ninguna persona afectada por esta dolencia. Entonces, no sé de dónde lo habrá sacado. A este respecto únicamente deciros que los textos que escojo aquí de la Biblia son de la versión hebrea, es de la Biblia hebrea Stuttgartensia, y la versión en castellano es de la Biblia de Cantera, ¿vale? Para que veáis de dónde he sacado cada uno de los textos. ¿Por qué se enferma Asa, no? ¿Qué explicación tiene esto? La explicación de la enfermedad de Asa la encontramos en los libros de Crónicas, no viene en Reyes la explicación, y tiene que ver con este texto que tenéis aquí, que podéis leer luego tranquilamente pausando el vídeo, y es porque el rey Asa, en esta profecía de Hanani que tenemos en Crónicas, parece ser que en su proceder no confía únicamente en Yahvé. Es decir, cuando necesita realizar unas campañas, ¿no? En este caso contra Baasá, el rey de Israel, se apoya, por ejemplo, en el ejército del rey Aram, ¿no? de Aram. Por ello, se piensa que es decir, que su confianza únicamente no está en Yahvé, sino que necesita otros elementos terrenales, parece ser la causa de la enfermedad. Del mismo modo, el que no se cure de la enfermedad tiene que ver con que consulta a unos videntes, única y exclusivamente, y no consulta a Yahvé. Este hecho es interesante porque en la Biblia lo que se critica no es la consulta a unos médicos, a unos videntes. Es decir, esto, por ejemplo, los textos que tenemos aquí de Éxodo, Jeremías o Isaías, se permite, no se condena. Pero lo que sí que se condena es que únicamente se haga consulta a estos
intermediarios, ¿no? Es decir, a estos videntes o médicos de la época, y no se deposite también parte de confianza en Yahvé, que es el gran sanador, como tenemos en el texto de Salmos que os he citado aquí. Por eso, Asa no se cura, ¿vale? Y por eso, también por la no confianza en Yahvé también para los temas de la guerra, se origina su enfermedad. Otro que sufre de enfermedad, ¿no? En el sentido de la palabra hebrea, es Ocosías de Israel. Aquí tenemos este texto de 2 Reyes, capítulo 1, en el cual vemos cómo, bueno, también señalado en rojo la palabra hebrea para enfermedad, cómo Ocosías se cae por la celosía de su habitación de arriba de Samaria y quedó maltrecho, es la traducción de la Biblia de Cantera, pero bueno, se quedó enfermo, ¿no? ¿Por qué Ocosías sufre de estas, bueno, una enfermedad que no sabemos cuál es, derivada de su caída, ¿no? Alteración de su salud, bueno, no sabemos más cosas, ¿no? Bien, pues esto se ubica en el contexto de todas las polémicas que hay en la Biblia hebrea contra la dinastía de Acab, contra los omritas, porque eran adoradores, según el texto de la Biblia hebrea, de Baal, ¿no? De este gran rival de Yahvé, como algunos de vosotros seguro que sabéis en la Biblia hebrea, ¿no? Ante ello, ante un accidente, surge un accidente, que es lo que en la Biblia hebrea siempre es un ejemplo de intervención divina, y por ello Ocosías enferma. ¿Por qué Ocosías no se cura? Bueno, pues porque cuando Ocosías se cae, como os tengo en el texto que os pongo aquí, no pide consulta a Yahvé, sino pide consulta a Baal-Zebub, el dios de Cron, estas ciudades de lo que fue antes de este rey la Pentápolis filistea, y no consulta a Yahvé. Luego tenemos este famoso pasaje en el que Elías manda, ¿no? a todos los oficiales que le manda al rey Ocosías a ver por qué no se cura, ¿no? Y cómo les quema y demás, ¿no? Pero bueno, es por este hecho, por el cual, como no confía en Yahvé, pues por eso se muere, ¿vale? ¿Qué más reyes tenemos que enferman en la Biblia hebrea? Bueno, pues el siguiente rey es Azarías de Judá, ¿no? Este rey está afectado por la lepra. Es decir, sufre una enfermedad no en el contexto de perspectiva de la Biblia hebrea, porque no aparece la palabra para enfermedad o para enfermo en los testimonios de rey Azarías, pero sí lo que nosotros entendemos en esa explicación, de esa perspectiva del observante, en este caso de mí mismo, para los textos de lo que nosotros concebimos como una enfermedad, que es la lepra, ¿no? Una alteración evidente de la salud. Lo vemos en estos textos en este texto de Reyes, en el cual, bueno, aquí ponemos Yahvé hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte, vivió en una casa aislada, y en estos 2 textos de Crónicas. Vale, la lepra. Bien, como he dicho, el término que se utiliza para lepra es este, de que es Zarat, es un nombre genérico que abarca una variedad de dolencias de la piel. Y bueno, como leproso, pues Azarías era considerado impuro, lo cual tenemos sobre todo explicado en el texto de este Levítico, y por lo tanto no podía llevar a cabo las funciones de Estado o aparecer en el templo. Los leprosos sabemos que vivían separados del resto de la población, no todos, pero sí algunos de ellos, no todos, porque por ejemplo Miriam en Números 12 no está separada, por ejemplo Naamán en 2 Reyes 5, el oficial de Aram tampoco está separado, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos algunos que sí que lo están, como Azarías, como otros sirios que tenemos en la Biblia, también en el pasaje de 2 Reyes, en este pasaje de 2 Reyes 7, ¿de acuerdo? Estos sirios, el pasaje de 2 Reyes 7, ¿vale? Sí que están apartados. Bueno, por este hecho de estar apartados tenemos aquí que Azarías vivía en una casa aislada. A destacar de la lepra, los textos médicos del Próximo Oriente Antiguo, como os pongo aquí, atribuyen esta enfermedad a la magia negra o al pecado enfermo. En la Biblia, muy importante, siempre que se da una razón, es en relación con un desafío o autoridad debidamente constituida. ¿Por qué enferma Azarías de lepra? Lo que vemos a continuación, porque desafía la prerrogativa exclusiva de los sacerdotes de ofrecer incienso. Lo que tenemos en este texto. Únicamente puede ofrecer incienso los sacerdotes, ¿de acuerdo? Porque es una prerrogativa de Yahvé, pero Azarías lo desafía y realiza esta ofrenda y quema el incienso en el templo, como tenemos en este texto. Por ello, porque se salta esta autoridad, Azarías recibe la lepra. ¿Qué más textos de Reyes
tenemos en la Biblia hebrea que enferman, o asociados a un episodio de enfermedad. Por ejemplo, Joram de Judá. Tenemos aquí los textos de Crónicas, porque esta enfermedad, en el caso de Joram, no se describe en Reyes, en los cuales vemos que padecerá gran enfermedad y una dolencia de entrañas. Bueno, algo que he visto un estudio, bueno, de la Universidad de Barilán, creo, o del Negev, no me acuerdo muy bien, en el cual se decía que esto era como un cáncer colorectal. Pero bueno, la explicación a esta enfermedad, que no aparece para ninguna otra persona en la Biblia hebrea, al igual que la podagra, este dolor de los pies, o la gota parasá, ¿no? Es simplemente por el hecho de que anduvo por el camino de los reyes de Israel, es decir, que no fue una persona que guardó un correcto culto a Yahvé. ¿De acuerdo? Como hizo mal a los ojos de Yahvé, por eso recibe este castigo de esta enfermedad y tampoco se cura. ¿Otro rey que enferma? Joram de Israel. En este caso no sabemos la enfermedad que tuvo, únicamente solo se pone aquí en rojo que estaba enfermo, pero sí que sabemos que esta enfermedad fue ocasionada por el texto este que lo vemos aquí en el texto este de Reyes 8:28, por las heridas que le hicieron los sirios en la guerra. ¿Por qué enferma? Enferma porque es otro rey de Israel que se adhiere a los pecados de Jeroboam. ¿De acuerdo? Jeroboam, no sé si lo sabéis, pero bueno, adora en los santuarios de Dan y de Betel, ¿no? Y no en Jerusalén, no rinde culto a Jerusalén. Entonces, bueno, ya se le castiga, ¿no? A él y a toda su dinastía y luego sucesivamente a los reyes de Israel. Ante esta actitud, ante el culto, pues también recibe este castigo Joram a través de Hazael, del rey de Siria. ¿Por qué a través de Hazael, del rey de Siria? Bueno, en el texto que tenemos de 2 Reyes 8:12 vemos en esta mentalidad típica de la Biblia, como es de Yahvé, controlador de la historia. Yahvé también tiene poder sobre todo el mundo, sobre los otros pueblos. Vemos, esta vez explicitado a través del profeta Eliseo en este texto, cómo Yahvé controla a Hazael, lo sabe Eliseo, y es esta, por su ¿no? como Hazael como instrumento, hace daño a Israel, ¿no? Esto lo tenemos muy claro también en otros textos, ¿no? Este control de Yahvé de otras poblaciones, ¿no? de otros territorios también, con el caso este que tenemos del sirio de Naamán, de 2 Reyes 5, ¿vale? El penúltimo rey del que voy a hablar es Joás de Judá. Joás de Judá también enferma gravemente, lo tenemos en Crónicas. No sabemos la enfermedad que padece, pero esta es de gravedad, como ilustra este texto. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues lo tenemos en este texto de Crónicas, concretamente en el versículo 18, ¿no? Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los tipos y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Otro fallo otro fallo en el culto de la divinidad es lo que causa la enfermedad a otro de los reyes de Israel. Y la no reparación de este daño es lo que hace que también muera de esta enfermedad. Y por último tenemos al rey Ezequías, el único distinto al resto de los reyes que hemos visto. ¿Por qué distinto? Bueno, en primer lugar vemos los textos aquí de Reyes y de Crónicas, en los cuales podemos apreciar cómo Ezequías en aquellos días, aquí la palabra que se utiliza, cae enfermo de muerte, ¿vale? No sabemos la enfermedad que tiene y tampoco sabemos la causa de la enfermedad, pero Ezequías se cura, como tenemos en el texto de la explicación que voy a comentar ahora de 2 Reyes 20:2-5. ¿Por qué Ezequías se cura? Porque Ezequías, a diferencia de los otros reyes, sí que rinde un culto apropiado a Yahvé, sí que ora a Yahvé, y ante eso, Yahvé, a través del profeta Isaías, le transmite a Ezequías que le va a curar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene este texto? Pues no tiene otro sentido que 2 cosas, ¿no? Sobre todo una principal, pero bueno, 2 cosas. La primera y la principal es afirmar el poder de Yahvé. Es decir, Yahvé es tan poderoso que si a Yahvé rindes culto, un adecuado culto, él va a poder curarte de cualquier cosa. Y la segunda, que ese poder de Yahvé se transmite a través de los profetas. Es decir, que los profetas, entre ellos Isaías, pero bueno, esto es mucho más claro con Isaías y con Eliseo, como
son oficiantes de Yahvé, pueden también tener ese poder para curar las enfermedades. Como conclusión, para acabar, hemos visto que diversos reyes de Israel enferman, que sufren distintas patologías. ¿Cuál es el nexo común a la causa de estas patologías en todos los reyes menos en Ezequías? Bueno, pues que las causas de todas estas enfermedades siempre tienen que ver con fallos en el culto a Yahvé, al igual que su no curación. Es decir, la enfermedad se ve como algo causado por Yahvé a los reyes que no le transmiten un adecuado culto. Su no curación también por este motivo. A los reyes que no confían en él para solucionar las cosas, tampoco se curan, como por ejemplo Asa o Ococías, uno en los médicos y otro en otro rey. El rey que confía en Yahvé cuando tiene una enfermedad, Ezequías, es un rey que es curado, como podemos ver y hemos visto en el texto anterior. Dicho esto, y ya para acabar, es interesante ver la relación entre la palabra hebrea para enfermedad y sus derivados y la palabra hebrea utilizada para lepra. ¿Por qué? Bien, porque en los textos que hemos visto y en otros muchos en los que aparece la lepra, la palabra para enfermedad o enfermo en hebreo, halá, no aparece asociada a las personas que sufren lepra. Es decir, nosotros hemos tenido que combinar estas perspectivas emic y etic para hablar de este fenómeno de la lepra, porque si únicamente nos hubiéramos ceñido a lo que en hebreo se traduce por enfermedad, no lo hubiéramos podido realizar. Creo que es muy interesante para estudios futuros que se analice una tesis o trabajo, fin de máster en primer lugar, estos dos términos, qué relación tienen las personas a las que se les asocian y ver por qué la lepra no está asociada a esta palabra, por qué en la mentalidad de la Biblia hebrea la lepra no se concebía como una enfermedad en el sentido exclusivo del término enfermedad aplicado con la palabra halá. Dicho esto, espero que os haya resultado interesante esta conferencia en la que, bueno, mi objetivo era que vierais el tratamiento de la enfermedad en estos personajes de la Biblia hebrea, su concepción y también las causas y el desarrollo de estas patologías que tenían en función del comportamiento de cada una de las personas que las sufrían. Nada más, muchas gracias, estoy disponible para todos vuestros comentarios, en el correo, en el vídeo de YouTube y únicamente desearos muchísimo ánimo con la cuarentena y también aquellos que, como he dicho antes, tienen familiares enfermos, todo mi apoyo para su curación. Un abrazo y gracias.